Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sabemos que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha tocado el corazón de innumerables fans. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Undercell se reúne con Kerem Bürsin, una conversación que conmoverá. Si han leído bien, nuestros queridos Eda y Serkan han vuelto a cruzar sus caminos, y según los rumores y las imágenes que han empezado a circular, parece que esta vez no es solo para un proyecto, sino para algo mucho más personal y, al parecer, profundamente emotivo. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles un recordatorio rapidísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Tenemos un montón de contenido exclusivo, noticias de última hora y análisis profundo sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutan. Activen también la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy aquí. La noticia de la reunión entre Undercell y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en el universo del entretenimiento turco y, por supuesto, a nivel internacional. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande y Kerem saltaron a la fama mundial gracias a su icónica pareja en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que rápidamente traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de la idea de que su relación pudiera ser algo más que actuación. Y bueno, durante un tiempo esa idea se hizo realidad, o al menos eso pareció para muchos. La serie fue un fenómeno absoluto. Se transmitió en muchísimos países, creando una base de fans global que seguía cada movimiento, cada detalle de la vida de Hande y Kerem. Sus vidas personales se convirtieron en tema de conversación constante, y la expectativa sobre su relación era inmensa. Cuando surgieron los rumores de que estaban juntos, la alegría de los fans fue incontenible. Parecía la culminación de un cuento de hadas. Sin embargo, como en muchas historias, hubo altibajos y eventualmente la relación llegó a su fin. La separación fue, como era de esperar, un golpe para muchos de sus seguidores más acérrimos. Se generaron miles de especulaciones, debates y, por supuesto, tristeza. La pregunta que muchos se hacían era, ¿qué pasará ahora? ¿Podrán seguir siendo amigos? ¿Volverán a trabajar juntos? Y ahora, la respuesta a una de esas preguntas parece estar en marcha. Recientemente las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos que mostraban a Undercell y Kerem Bürsin juntos. Inicialmente la cautela se apoderó de algunos, pensando que podría ser una coincidencia o una reunión profesional por algún evento. Sin embargo, la naturaleza de las interacciones capturadas en esas instantáneas y los reportes de los medios turcos apuntan a algo más íntimo. Se habla de que no fue un encuentro casual, sino una cita o una reunión planeada. Y lo que ha causado más revuelo es la atmósfera que se percibía en estas aparatosas apariciones. Los testigos y las imágenes sugieren una conversación profunda, un momento de conexión genuina. Los paparazzi, que nunca pierden detalle, captaron a Hande y Kerem saliendo de un restaurante o un café en Estambul. Lo que llamó la atención no fueron solo sus rostros, sino la expresión de sus rostros. En las fotos se les ve hablando de cerca, con gestos que denotan atención y posiblemente algo de nostalgia. No era la típica fotografía de expareja incómoda o distante. Al contrario, la imagen que transmiten es de una camaradería renovada, de un entendimiento mutuo. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, han estado analizando cada detalle. Se habla de que estuvieron reunidos durante varias horas, lo que sugiere que la conversación fue extensa y posiblemente significativa. Se especula que tocaron temas importantes, que quizás no habían tenido la oportunidad de hablar con la calma y la distancia necesarias después de su separación. Podrían haber compartido sus experiencias individuales, reflexiones sobre su pasado juntos y, quién sabe, quizás incluso planes para el futuro, tanto profesional como personal. Imaginen ustedes la escena. Hande radiante como siempre y Kerem, con esa sonrisa que derrite corazones. Sentados uno frente al otro recordando quizás los inicios de Sen Kalkam, los momentos de éxito, la presión de la fama y por supuesto, su propia historia de amor.
Es un escenario perfecto para una conversación que vaya más allá de los saludos superficiales. Podrían estar revisan. Momentos difíciles, buscando cerrar ciclos o incluso, explorando la posibilidad de un nuevo capítulo. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera masiva. Las redes sociales se han incendiado con teorías, esperanzas y deseos. Muchos anhelan una reconciliación, no solo como pareja, sino quizás también como un dúo profesional que pueda seguir regalándonos momentos memorables. Otros, más pragmáticos, celebran la idea de que hayan podido mantener una relación cordial y madura después de su ruptura, lo cual es un gran logro en el mundo de las celebridades. Lo que hace que esta reunión sea tan conmovedora es precisamente la historia que ambos comparten. No son simplemente dos actores que coincidieron en un set. Son dos personas que vivieron una etapa intensa de sus vidas juntas, que se apoyaron mutuamente en medio de una fama arrolladora y que, a pesar de haber seguido caminos separados, parecen haber mantenido un respeto y un cariño subyacente. ¿Qué tipo de conversación podría haber sido tan impactante como para generar este título tan emotivo? Podríamos imaginar que se abordaron temas como el impacto de su relación en sus carreras, las presiones de ser una pareja tan mediática, y cómo ambos han crecido y evolucionado desde entonces. Quizás hubo momentos de confesión, de disculpas sinceras si las hubo, o simplemente de un reconocimiento mutuo de lo que significaron el uno para el otro. Pensemos en la posibilidad de que hayan hablado de cómo el público los idealizó y si esa idealización, a veces, les puso una presión innecesaria. Es muy probable que hayan compartido sus miedos, sus alegrías y sus sueños individuales. La madurez que se puede haber adquirido con el tiempo podría haber permitido una comunicación más abierta y honesta de lo que quizás fue posible durante el apogeo de su relación. La idea de que una conversación entre dos exparejas famosas pueda conmover es muy poderosa. Sugiere que hay una profundidad emocional involucrada, que los sentimientos aún están ahí en alguna forma, o que el respeto y el afecto han prevalecido. No es solo una noticia de revista del corazón, es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, incluso bajo el escrutinio público. Muchos fans recuerdan con cariño la química entre Andy y Kerem en Senkalkam. Los momentos de risa, las miradas tiernas, las discusiones apasionadas que se convertían en reconciliaciones románticas. Esa magia que crearon en pantalla es lo que generó tanta empatía y amor por parte de la audiencia. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto diferente, inevitablemente trae a la memoria esos momentos y despierta la esperanza de que, de alguna manera, esa conexión especial persista. Además de las especulaciones sobre su relación personal, esta reunión también podría tener implicaciones profesionales. ¿Se estaría gestando un nuevo proyecto juntos? Dada la popularidad que alcanzaron, cualquier cosa que hagan juntos sería un éxito garantizado. Imaginen una nueva serie, una película o incluso un documental que explore su viaje. El interés sería masivo. Los rumores de un posible regreso a la actuación juntos siempre están latentes cuando se trata de ellos, y esta reunión podría ser el primer indicio de algo así. Sin embargo, más allá de las posibles colaboraciones profesionales, lo que realmente resuena es la idea de una conexión humana y personal. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras y las apariencias lo son todo, ver a dos personas que compartieron una historia significativa reencontrarse de una manera tan íntima y, se presume, constructiva, es algo que inspira. Sugiere que es posible evolucionar, perdonar y mantener lazos de afecto y respeto, incluso después de que las cosas no funcionen como se esperaba. Para los fans que han seguido su trayectoria desde el principio, este encuentro es como un capítulo inesperado en su historia favorita. Es la continuación de una narrativa que los ha cautivado durante años. Y esa narrativa, en este momento, parece estar tomando un giro esperanzador. La forma en que se ha descrito la reunión, como una conversación que conmoverá, nos invita a pensar en la autenticidad de sus sentimientos y en la importancia de los momentos de reflexión y conexión. No es solo una foto para las redes sociales, es una señal de que hay algo más profundo en juego. Podríamos estar ante un momento de sanación, de cierre de capítulos o incluso de la apertura de nuevas puertas. La belleza de estas situaciones es que nos recuerdan que las personas, incluso las celebridades, son seres complejos con vidas ricas en experiencias, triunfos y desafíos. Y que a veces un simple reencuentro puede ser el catalizador para una profunda introspección y un crecimiento personal. ¿Qué consejo podrían haberse dado mutuamente? ¿Qué lecciones habrían aprendido de su tiempo juntos y de su tiempo separados?
Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. La forma en que Ande y Kerem manejen esta etapa, cualquier que sea, será observada de cerca por millones. Y lo que es más importante, será una lección sobre la resiliencia humana y la capacidad de mantener la conexión a pesar de las circunstancias. En resumen, la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reunido ha generado una ola de emoción y especulación. Las imágenes y los reportes sugieren que no fue un encuentro superficial, sino una conversación profunda y significativa que ha tocado a sus seguidores. Ya sea que esta reunión conduzca a una reconciliación romántica, a una colaboración profesional o simplemente a una amistad fortalecida, lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando al público y su conexión, de una forma u otra, parece perdurar. Así que, para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis de la esperada reunión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer desgranar con ustedes cada detalle de esta noticia que sin duda ha conmovido a tantos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Queremos leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de contenido interesante y exclusivo, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.